Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Brandowski y el día de hoy vamos a hacer el primer podcast de este canal totalmente, totalmente directo a el podcast, ¿vale? Solamente será dando un audio, es mi opinión, ¿vale? Y los invito a todos a seguir en YouTube, a seguir en Facebook y que seamos una comunidad muy muy grande. Y como pregunta principal me encantaría ver si me dan su opinión acá abajo en los comentarios, si les gustaría que esta sección la transmitiéramos también en Spotify o la dejamos en YouTube solamente. Vale, el tema de hoy, mi gente, el tema de hoy es el top de las selecciones que estuvieron, top decepciones, top revelaciones y el top 5 de mejores selecciones del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. En resumen, ya al día de hoy ya se acabó el Mundial, ¿vale? Y me gusta que tenía las ganas de poder explicar y dar mi pequeña opinión y compartirles este top que creo que tiene unos puntos muy, muy, muy interesantes. Ok, empecemos con el top decepciones. Para mí, ¿cuál es el top de decepciones? Yo pondría, siéndoles la verdad honesto, en un top 5 pondría yo Ecuador. ¿Por qué? Porque vendría siendo, en el papel era una selección muy fuerte por su generación tan complicada que tenían, tan compleja, tan armada y que no podremos decir que tuvo una clasificación buena a comparación de otras selecciones, pero quedó de ver demasiado. Falla en momentos clave contra México y era un tiro muy, muy, muy parejo, era un partido muy complejo y que lastimosamente por la planeación, por todas las cuestiones externas, pues los llegan a perjudicar, no supieron manejar y dejando de lado el partido que hace México, siento que se quedan muy, 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 muy cortos, ¿vale? Por lo que daba en el papel, pues Ecuador era muy corto, que a comparación de lo que resta en este top, pues la verdad es que no es de mis peores decepciones, o sea, es mi top 5 porque pues el plantel daba para mucho más, pero el historial que tiene Ecuador en mundiales pues no es nada beneficioso, no hay mucho que respalde. Pero sí, ese es el top 5 a quien pongo. Top 4. Aquí metería yo a Corea del Sur. ¿Por qué? Por el cariño que le tengo a Heung-min Son y que venía trabajando bien, no se le estaba complicando las cosas. Empezando el mundial, o sea, que estamos de acuerdo que en ese grupo que compartía con México, Sudáfrica y se me acaba de ir el otro rival era Bosnia, no era República Checa. La República Checa ya se me acaba de olvidar, ¿no? Pero estaba planteado este camino para que se disputaran entre México y Corea del Sur el primero y segundo lugar. Y nada, nada que ver por parte de los coreanos, muy, 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 muy mal desempeño, un equipo que estaba muy completo, ya con estrellas más internacionales, ya con un nivel muy, muy, muy bueno, y que pues al parecer no dieron el ancho, era para que compitieran muy bien con México y que fueran una selección fuerte, y lastimosamente pues no llegó, mi gente. En el top 3, aquí fue muy, muy peleada para mí. Yo metería en el top 3 Alemania, porque por ser una selección tetracampeona, pero la puse en el top 3. ¿Por qué? Porque ya llevas mucho tiempo desde el campeonato de 2014. Viene siendo una selección que va para menos y que no ha logrado como tal mantenerse, ¿no? En esta línea de ganadores. En Rusia se fueron eliminados
en el anterior mundial tampoco fue que hicieron un gran torneo y ahorita vuelven a quedarse fuera con Paraguay con un descuido y estamos hablando de Alemania, gente, o sea que tiene una selección impresionante y que lastimosamente no pueden hacer funcionar todas las estrellas. Desde mi humilde opinión siento que hace falta un 9 matón en el área y que Kai Havertz no cumple porque ese no es su rol. Kai Havertz no es centro delantero, pero lo siguen poniendo porque no hay otra opción. Los centros delanteros no dan el ancho. O sea, ¿a qué punto tienen que llegar de que Kai Havertz es tu mejor opción? Entonces significa que los demás no están a la altura. Pero más que nada por la cercanía de los mundiales, eh, podríamos poner a top 3 en Alemania porque sí es un tetracampeón y él tendría que estar de los cuartos de final para arriba. No hay excusas. Es un fracaso grandísimo, rotundo para la selección de Alemania. Y esperemos que la nueva generación, comandada por Musiala, pueda darles esta nueva vertiente, una nueva cara, ¿no? Al próximo mundial. Mi top 2, gente. Mi top 2 pondría a Brasil por el tiempo que lleva sin ser campeón, sin ser protagonista, por las humillaciones. Ahorita pues llega un poco más lejos, pero ese es el detalle con Brasil, de que sigue siendo esta selección que no encuentra el rumbo, no encuentra el camino, que lastimosamente pues no da para más. Lastimosamente es una selección que se queda corta a pesar de todas las estrellas que tiene. Ese yoga bonito ha desaparecido, ya no hay una cabeza de grupo que les dé una idea clara. O sea, los brasileños individualmente en todos sus equipos son unas estrellas mundiales y que lastimosamente a día de hoy pues ya no han sobresalido a nivel selección. Todos se quedan chicos, hablando de Endrick, Rafinha, Vinicius, de delanteros. Neymar pues era su mundial de despedida, dejan fuera a João Pedro, una decisión pues cuestionable para su entrenador, que en este caso era Carleto, pero estaba Marquinhos, Alisson. Estamos hablando de una selección repleta de estrellas, una selección muy cara para haber perdido tan pronto, para no ser más protagonista. Y que estamos hablando, pues su grupo no era muy complicado para avanzar. Aquí el detalle es de cuando llegan, pasan de ronda, pues ahí es cuando se le complica, cuando realmente tienen que aparecer sus estrellas, pues no aparecen. Y en el top 1, gente, en el top 1, ¿a quién tenemos aquí? Me imagino que todos lo pensarán, Uruguay. Uruguay, y después de sus campeonatos hace años luz, no ha vuelto a aparecer, y más con esta selección tan potente que era el último vestigio. A mí, en cuestión de edades, en cuestión de talentos, obviamente guardando sus distancias, pero ¿a qué voy? Se me hacía parecida con Bélgica. ¿Por qué? Porque era una camada que ya venía siendo constante, ¿no? Con Uruguay, así como Bélgica venían guardando esa camada de los mismos jugadores, obviamente pues algunos cambios, pero la base seguía. Ahorita era comandada por Federico Valverde y el director técnico por Bielsa, y no, si podemos describir su actuación, es un asco, un asco. Lastimosamente no era lo que se esperaba de Uruguay. Uruguay, que siempre es protagonista, siempre tiende a estar peleando desde las potencias de Conmebol, y que lastimosamente este mundial no se les encontraba identidad, se les veía muy por debajo de su zona en todos los partidos, en el ataque, no había congruencia, y lastimosamente pues lo que más se vio reflejado pues fue la portería, ¿no? Aquí esas fallas de Muslera, que se equivoca por partido, pues es lamentable, y siento que ahí tuvieron que haber aplicado lo que aplicó México. Va Ochoa, claro, pero ya no tiene el nivel para ser titular. Yo sé que Muslera es el siempre, pero había otro, sin mal no recuerdo, es Ricochet. Podrían haberle dado la oportunidad, y si se equivocaba, pues al menos estaba bueno, es mundial, tiene que entender, o sea, tiene que haber ese respaldo. El detalle con Muslera es de que tanta experiencia y no logró ser lo suficientemente fuerte para poder sostener esa portería, y que lastimosamente pues de ahí se le carga toda la culpa para Muslera. Ojalá y pues
no repercuta tanto o que pase al olvido este mundial, pero va a ser muy complicado porque pues todo recae en las actuaciones de Muslera. Vale, vamos con el top 5 de revelaciones, mi gente, ¿vale? Mi top 5 de revelaciones en este mundial que fueron muy, muy buenas para mí. Yo pondría en el top 5, meteríamos a Paraguay, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un primer mundial, venía muy, muy fuera de la vista del mundo, ¿vale? Paraguay al no ser tan frecuente en los mundiales, pero siempre Paraguay se ha caracterizado por ser muy, muy, muy fuerte en el terreno de juego y muy decisivo en sus partidos, ¿vale? Y aquí lo que más se recuerda es con esa misma garra y con ese mismo ímpetu cómo logran superar a Alemania y dejarla fuera en 16avos de final. Un partido que nunca se le había podido ganar a Alemania y mucho menos en esas instancias, pero ahí se sacó todo el coraje charrúa. Lastimosamente para ellos, pues les toca en la siguiente fase una selección como Francia, que era muy complicado de ganarles con todas las estrellas que tienen, y se queda un mundial por la historia, una buena fase de grupos. Siempre todos los partidos, no recuerdo ahorita al momento qué grupo les tocó, pero siempre siendo competitivos, siempre siendo fuertes y logrando esa clasificación. Y lo que más se rescata es esa actuación contra Alemania, o sea, no abrirse a las grandes potencias. Obviamente, pues como ya hablamos, pues Alemania viene en decadencia, pero eso no le quita el mérito, porque hay muchas selecciones que ganan por nombre. Y eso lo tocaremos más adelante, pero Paraguay hizo lo que tenía que hacer, y que si te quedas con ese partido poniendo de lado la eliminación de Francia, la eliminación dada de Francia hacia Paraguay, pues Paraguay para mí hizo un mundial muy muy bueno. Lastimosamente pues la llave no les perjudicó, no les favoreció, pero si hubiera sido otro llaveo, yo siento que pudieron haber llegado más lejos, ¿vale? En el cuarto puesto yo metería a Egipto, porque para mí no era una sorpresa, para mí era una selección que o sea, nunca ha sido protagonista. Y hasta dónde llegó, gente. O sea, estamos hablando de que llega a competir, me parece que fueron en cuartos, compite contra Argentina. Estoy revisando justo ahorita, no, llegan a octavos, pasan a octavos y los elimina Argentina, pero haciendo un partidazo, y que realmente el partido se les va de las manos por errores garrafales, por esa presión. Dejemos de lado los errores arbitrales, pero siendo en ventaja en un 2-0 no pueden remontar ante un 3-2, y menos en un mundial. Es una desconcentración gravísima, pero que todo el mundial venían haciéndolo excelente. O sea, le ganaron a Egipto. Perdón, Egipto le gana a Australia, sí, sin problema, y que venía siendo una fase, pues para ellos, pues muy buena, o sea, muy, muy, muy buena. Y la clasificación, podríamos decir que no es la compleja, no fue compleja para ellos, pero tenían a Irán, Egipto, a Bélgica, o sea, que realmente lo que me sorprende es de que no se esperaba nada de ellos, y que para mí el partido que le dan a Argentina, hasta que pasa toda problemática, ¿no? Pero quitando eso, para mí fue una selección sorpresa. Le digo, no las pongo tan arriba porque analizando el grupo, pues no era tan complicado, ¿no? O sea, vencen a Australia y dices, ok, o sea, pasan, ¿no? O sea, el pasar de ronda. Y aquí no pondría yo, o sea, estaba yo entre Bélgica y Egipto, pero aquí es la historia de que Egipto no, hasta donde tengo entendido, no había llegado tan lejos, y que el llaveo a ellos sí les favorece a comparación de Paraguay. Si hubiera sido al revés, yo siento que Paraguay hubiera tenido más forma de ganarle a Argentina, ¿vale? Pero esa es otra historia, ya pasó. Por eso Egipto lo pongo en el cuarto lugar. En el tercer lugar, gente, pues ponemos, tratando de ser lo más objetivos posibles, a México, porque en un video anterior yo comentaba de que no era la selección que nosotros esperábamos. Era una selección muy corta en cuestión de nombres,
y por lo que venían desempeñando en la liga y en el extranjero con nuestros representantes, la verdad no se le veía mucho equipo, mucho equilibrio, mucha funcionalidad al mundial, y que nos sorprendió por la fase de grupos que hace espectacular. No la pongo más arriba porque hay unas selecciones mucho más importantes, pero lo de México fue impecable. Nuestro final de mundial pues fue, en lugar de ser contra Ecuador, fue contra Inglaterra. ¿Por qué lo digo? Porque nos podemos quedar con la victoria, ¿no? Que se le tuvo contra Ecuador, pero no, nos quedamos contra el partido de Inglaterra porque se vivió un buen partido. Se llegó esa ilusión, la famosa frase del "y si sí se puede". Y créanme que muchos de los mexicanos que vieron ese partido, la mayoría, pues todos teníamos esa esperanza y sentíamos que si ganábamos a Inglaterra, nadie nos podía parar. Podíamos haber llegado a semifinales sin mayor problema. Eh, si pudiéramos haber cruzado esa barrera, pero pues lastimosamente pues no se pudo. Inglaterra jugó su papel y ahí es donde está la diferencia. Ya entré más a detalle en ese video que tomé anteriormente, pero pues sí, por el proceso que tuvo el Mundial, el partido contra Ecuador, limpio, impecable, y ya en unas rondas definitivas pues sí deja la vara un poquito más arriba. En el top número 2, gente, yo pongo a Noruega. Noruega, ¿por qué aquí ponemos a Noruega? Porque esto es lo que tiene que hacer una selección con un presupuesto enorme, porque de repente se planta Odegaard, se plantan Sorloth, se planta Haaland, el otro chavito lateral extremo izquierdo, el que mete el gol contra Inglaterra, ahorita no tengo su nombre, pero estamos hablando que eso es lo que hacen las figuras. No necesitas tener el equipo lleno de figuras, no, solamente que sean determinantes y el sacrificio. Y la verdad, junto con los festejos y junto a los partidos, el dominio que le hacen a Brasil es impresionante. La verdad, contra Francia en fase de grupos, hasta sentí que fue un poco estratégico, porque dije, no voy a desgastar a mis jugadores por un partido que está en la mesa perdido, que aquí ya no nos jugamos nada. Sabían que iban a calificar, se me hace inteligente. Mucha gente lo criticó porque queríamos ver un Haaland Mbappé, pero el entrenador, cierto que hasta cierto punto fue inteligente, que dijo, ¿sabes qué? Aquí pintamos la línea, no vamos a dar para más, ¿vale? ¿Por qué? Porque podemos arriesgar tarjetas, podemos arriesgar muchas cosas que nos van a servir más adelante, y si nos topamos con Francia en una fase eliminatoria después, más adelante, pues ahí sí nos tendremos que jugar todo por el todo, pero contra Brasil dio cátedra. En Noruega, lastimosamente, pues contra Inglaterra hasta ahí llegó, pero para mí ese es el ejemplo perfecto de lo que tiene que hacer una selección en conjunto, habiendo estrellas de alta gama y de mediana y hasta baja gama. Es un complemento y fue un gran equipo Noruega. Todos defendían, todos atacaban, todos se apoyaban, se sentía esa unión, ¿vale? Por parte de Noruega. Y aquí el top de tops, ¿vale? El top 1, la selección de Cabo Verde, con nuestro hermano Bociña. No, bueno, obviamente es el nombre que más resaltó, ¿no? Pero es una selección que le planta cara a quienes, a una selección española, le planta cara a un 0-0, que díganme, ¿cuántas quinielas no se rompieron, gente? ¿Cuántas quinielas no se rompieron contra España y contra Uruguay? Que, siendo honestos, les puedo compartir yo mi quiniela. Yo mi apuesta iba 8-0, que metía a España, y fue un 0-0. Y a lo mejor dirás, sí, un fútbol defensivo. Pero gente, grandes selecciones que juegan a la defensiva no saben hacerlo. Vean qué le pasó a Inglaterra contra Argentina. Jugaron a la defensiva y no supieron hacerlo. Cabo Verde le sacó el empate a la campeona del mundo, cosa que solamente había podido hacerlo Argentina en la final. Le saca el empate a Uruguay. A Uruguay, gente. Y contra Arabia Saudita también, gente. O sea, estamos hablando de que califica en un grupo donde estaba España y Uruguay, dejando fuera a Uruguay. Es la gran sorpresa. Después, pues lastimosamente, pues la llave, ¿no? Pues no les favorece, porque pues
pues les toca Argentina, pero todos éramos Cabo Verde. Los golazos que nos dejaron los caboverdianos, había ese sentimiento de que eran profesionales. ¿Y por qué lo digo? Porque todos sabemos que en Cabo Verde la mayoría de sus jugadores no son futbolistas profesionales, futbolistas de élite a comparación de la Argentina, a comparación de España, a comparación de Uruguay. ¿Y hasta dónde llegó? Ese gol te lo puede firmar cualquier futbolista de la Premier League sin mayor problema. Traían una magia a Cabo Verde, todo apoyado por todo el mundo, y lastimosamente pues pierden porque el aura que traía Argentina a este mundial fue impactante, fue impresionante. Nunca había visto una aura en un equipo así. Pero Cabo Verde va a quedar en nuestros corazones para siempre. Y le digo, para mí, pues el gran Bociña, que justamente pues se le está haciendo la publicidad porque dio un mundial impresionante que en algún próximo video me gustaría abordar qué fue de Bociña y todas sus jugadas que salieron a flote en este mundial, ¿vale? Y ya para el último tema que quiero tocar, quiero ordenar mi top 5 de las mejores selecciones que existieron para mí en este mundial, ¿vale? Para mí el top 5 donde se empiezan a hacer entra como tal Marruecos. Para mí Marruecos ya se consolida como una selección top que no ha conquistado como tal en el campo, porque está esta controversia de que qué pasa con Senegal y que lo ganó Senegal. En el partido lo ganó Senegal, en la mesa lo ganó Marruecos, pero estaba ahí en la final. No ganaron por un penal que falla Brahim, pero aquí vuelve y elimina a Holanda, y que lastimosamente en la siguiente fase que se enfrentan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Después eliminan a Canadá, y después de ahí elimina a Canadá, pues tranquilito, y llegan hasta cuartos. O sea, pasan 16avos, octavos, pasan a cuartos. Lastimosamente no se da el partido esperado contra Francia, porque digo, Francia era el que iba para campeón del mundo por el cuadro que traían, y lastimosamente Marruecos jugó a hacerse para atrás, pero aún así, quitando de lado ese partido, Marruecos, el partido que le juega a Países Bajos, que fue una selección de tú por tú, que Países Bajos de repente es eliminada en 16avos y de repente llega a semifinales. O sea, es una muy fuerte. Varía mucho Países Bajos. Este mundial, lastimosamente, pues se cuenta con una Marruecos muy fuerte y con un Bono espectacular. Bono es el mejor portero que hay en la actualidad para mí, gente. La verdad, Bono tiene otra ideología, está muy por fuera del nivel de la mayoría de los grandes porteros, y por eso cobra lo que cobra. Pero quitando el partido contra Francia, Marruecos ya demostró que está en el top 5 sin mayor problemas de selecciones de potencias mundiales en fútbol, gente. Vamos ahora con nuestro top 4, un topcito 4, y que aquí me gustaría poner, pues obviamente a Inglaterra. Inglaterra pues llega lejos, traen un buen equipo, un buen sacrificio, con un Harry Kane brillante, con un Bellingham muy certero, con un Pickford que venía haciéndolo muy bien. Lastimosamente contra Noruega lo empecé a ver titubear un poco, y contra Argentina pues no logró traer ese embate, ¿no? Pero fueron partidos muy, muy, muy buenos. Cuando eliminan a Noruega, pues también gracias a Bellingham, a ese gran equipo, a Gordon, que también pasa muy desapercibido en los comentarios, pero también muy, muy bueno el nuevo refuerzo del Barcelona, y que pues lastimosamente se encuentran contra esta aura de Argentina y no pudieron avanzar más, ¿no? Era el año de Inglaterra. Les digo, por esa aura pues no pasan, y el planteamiento horrible que hace Tuchel, pero Inglaterra trae un buen cuadro, a pesar de las críticas, quitando ese final de partido contra Argentina. El mundial era para que llegaran a semis o a finales, ¿eh? O sea, fácilmente podía haber eliminado a Argentina si se hubiera hecho un planteamiento diferente. Y cuando pues pasemos a la siguiente ronda, pues ya hubiera sido otro cantar, ¿no? Pero
al menos sentía que pude haber llegado más lejos la selección de Inglaterra, ¿no? Después vamos con Francia, top 3. Top 3, ¿por qué? Porque todo el mundial, Kylian Mbappé, Olise, Dembélé, no, o sea, innombrable todo el equipo porque está lleno de estrellas. Nos daría lunes, ¿no? Si empezamos a platicar desde ahorita. Y lastimosamente pues se quedan cortos contra el campeón que fue España, pero de ahí quitando ese partido para atrás, una bestia, unas máquinas pasando por encima sobre todos, logrando hacer que una selección como Marruecos se atasque atrás, atascando atrás a Paraguay, y nadie les jugaba al tú por tú porque sabían que Francia se los iba a comer vivos. El único que logró romperlos fue España, y Francia era de titular para ellos, pues no fue el mejor mundial, por eso quedan en ese top 3. Pero por cuestiones del cuadro, el partido del tercer lugar es un asco, no estoy tomándolo en cuenta para tomar este top. Pero para mí Francia, pues el mundial que hizo, pues muy, muy, muy bueno. Lastimosamente, pues lo elimina España y pues queda en el camino, pero para mí lo colocamos en este top 3, gente. Top 2, la Argentina. Estaba yo pensando dejar a Argentina en el top 3, pero no, Argentina es merecido top 2. ¿Y por qué? Voy a dejar de lado todo el problemático de la gente argentina, de este odio que están recibiendo. Lo voy a dejar totalmente de lado, voy a hablar en la cancha y en los momentos buenos. Si tenía Argentina un motivo para agrandarse, era porque Messi traía una aura y cargaba con todo este equipo argentino y venía rodeado de figuras como el Cuti, Lisandro, McAllister, Julián. O sea, venían Lautaro, traían una aura, gente. O sea, todo. Se los voy a decir desde el ámbito propio. Yo quería que Argentina no llegara lejos. De hecho, en mi quiniela le aposté a que perdía todos los partidos y me cayó la boca. ¿Por qué? Porque les digo, había ese sentimiento de no, ya no queremos Argentina, de por sí son muy presumidos y ahora dales otra copa y lo van a hacer más. Pero gracias a este mundial logré darme cuenta que el aura que trae Argentina, impresionante. O sea, a pesar de no estar jugando como los mismos argentinos hubieran querido, de dominar los partidos, de dar goleadas impresionantes, no, casi en todos los partidos se fueron a la épica. ¿Qué pasó con Cabo Verde? Problemas con Cabo Verde, ¡pum! Último gol, 3-2. ¿Qué pasa con Egipto? Egipto los empieza ganando 2-0 y al final del partido remontan un 3-2. Y lo mismo pasa cuando pasamos a los cuartos de final con Suiza. Estaba el partido muy, muy cerrado, Suiza con una expulsada y de repente viene un golazo de Julián, abre el marcador y la mística. Con Inglaterra viene siendo exactamente lo mismo. Inglaterra trae el 1-0, 1-0 ahí guardado y viene el tiro de Enzo Fernández, rompe el gol y después entra Lautaro y se acabó la fiesta. O sea, esta mística que traía Argentina no la había yo visto nunca en la vida. Y no te encuentro palabras para decir, o sea, era como que todo se estaba acomodando para el mundial de Messi. Messi tenía que haber coronado este mundial, lastimosamente, pues se encuentran con una España y que no sabremos qué hubiera pasado si Argentina le hubiera jugado al tú por tú. A lo mejor en este toqueteo pues los hubieran abierto más, pero que la selección hubiera sido más frontal, a lo mejor con un Lautaro desde el principio, con un Messi más encarador, jugándosela, porque fue un final. El dominio de España pues fue absoluto, pero sí me hubiera gustado que hubieran sacado más esa favor, esa mística, y que ojo, les estaba aguantando, les estaba aguantando, que con patadas, que con lo que quieran, empujones, sí, pero así conocen ellos el fútbol, ¿vale? No es que no estén viendo las cosas así, pero es que para ellos no es así. O sea, vienen de un fútbol más fuerte, más aguerrido, y es el colmillo futbolero. O sea, queramos o no, ese instinto que tienen todas las grandes ligas, que tienen todas las selecciones, lo viene de los equipos sudamericanos. Esa es esa escuela. De ahí lo aprendimos, es el colmillo de empezar a jugar con las reglas del juego. Y da, o sea,
el fútbol argentino es ir al límite. Me hubiera gustado verlo más así en la final. Lastimosamente no se pudo porque se encontraron contra el top 1, pero esa mística es lo que quiero dejar, que este mundial nos mostró la mística que puede traer un equipo de talla mundial, ¿vale? Y el día de hoy cerramos este top 1 con la selección de España. La selección de España, si bien es cierto, fue avanzando poco a poquito, no espectaculares, no súper fuertes, califican, si mal no recuerdo, como líderes de grupo, avanzando y destruyendo, pues quitando a Cabo Verde, pues le ganan a Uruguay, le ganan a Arabia Saudita, y venían muy callados, muy callados, muy callados. De ahí pasan con Portugal, que se gana con un 0, le ganan a Bélgica con un 2-1, pero se sentía por fuera de que esta España no está jugando, o sea, no era tan impresionante a nivel papel como lo era Francia, por ejemplo, y que hasta Lamine en su momento se molesta. ¿Por qué? Porque le dice, es que estamos al nivel de cualquier selección que nos pongan, o sea, Francia no nos da miedo, ya les hemos ganado, les ganamos en la Euro. Y llega el partido de semis y se lo demuestran y se comieron a grandes selecciones. O sea, el camino más complicado que yo siento que fue el de España, porque elimina a la Portugal de Cristiano, elimina a la Bélgica de Lukaku y de Bruyne, de Courtois, pero no venía como convenciendo, siendo tan avasallante hasta que llegó con Francia. O sea, cuando se dio este enfrentamiento, hasta ahí en ese momento nos dimos cuenta de quién era España, eliminando al protagonista y al candidato número 1 para el Mundial. Lo eliminó, ¿y qué pasó? Ahora sí, pónganme a quien quieran, porque yo eliminé al grande y yo me quedo aquí. Y el baile que le pone a Argentina es increíble. Estaban a nada de pechofriarla porque Argentina se encerró muy bien. Y si llegaban a penales, discúlpenme, pero España perdía la final, ¿vale? No había de otra. El Dibu se los iba a comer vivos porque no había ese carácter. O eso es lo que todos pensaríamos, pero gracias a Dios, mucha gente lo ha dicho y sí, ganó el fútbol. Y a día de hoy, pues, ¿qué pasa? Que Francia, con escuela, con buen fútbol, pues logró el campeonato, quitarle esa posibilidad a Messi de coronarse nuevamente campeón del mundo, ser bicampeón y quitarle a Argentina la posibilidad de ser bicampeón del mundo, ¿vale? Entonces, muy, muy raro este mundial, muchas cosas buenas, muchas cosas malas y pues es nada, nos deja con más ansiosos y una cachetada con guante blanco de que esta expansión a más equipos en el mundial, pues que fue una buena idea. Quién sabe si ya será una exageración meter lo que quiera hacer Infantino de más selecciones aún, pero al menos esta versión fue muy buena y nos dio muchísimas sorpresas, tanto decepciones, pero fueron más las alegrías que las tristezas. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenle su like, suscríbanse por favor a este canal, denle like a este video y compártanlo con sus amigos. La verdad es que a mí me gustaría llegar más lejos con este podcast, conocerlos un poco más, que me den su opinión, que si ya llegaste hasta este momento, por favor te pido que me comentes un Kiki de Kylian Mbappé, un Kiki, para saber que llegaste hasta aquí, ¿vale? Sígueme en TikTok, por favor, como yo soy Brandowski, estoy subiendo también cortos de otros videos, reaccionando a porteros amateurs, reaccionando a jugadas específicas, a la Liga Mexicana, y soy un creador de contenido, amante del fútbol, que quiere empezar a crear una comunidad, así que me encantaría conocer tu opinión, de qué videos te gustaría que reaccionara, de qué situaciones o eventos te gustaría que diera mi opinión. Así que, sin más por el momento, pues yo me despido de aquí, mi gente. Yo soy Brandon Brandowski y nos vemos en el siguiente podcast. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós.